Dentro del marco de charlas que estamos realizando desde la Blanco Encalada, timoniadas por nuestro querido Rubén Borré, a los grandes maestros de las artes plásticas argentinas, hoy nos honra con su presencia Carlos, yo le digo Patricio González. Así que bueno, damos comienzo a la charla. Muchas gracias Patricio o Carlos por estar acá con nosotros. No, por favor. Por favor. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Bueno, un gusto estar con vos, aunque sea a través de la pantalla, ya que no podemos compartir un abrazo y un vino juntos, Hace como mucho, tantas sí. veces. Hace mucho que no lo hacemos. Sí. Bueno, la idea es nada, tener una charla, un diálogo. Estamos trabajando, como bien dijo recién Alejandra Cohen, haciendo un trabajo de archivo con algunos artistas, creadores, como quieramos llamarlo, que tienen cierta trayectoria y que nosotros consideramos que además que tiene una trayectoria coherente e importante. Por eso bueno, lo hemos hecho con Blas Castaña, lo vemos con Juan Carlos Di Stefano, lo hemos hecho con Leo Vinci. Yo te conocí hace muchos años en la Mutualidad de Estudiantes Egresados de Bellas Artes. Creo que vos dabas mural en esa época. Sí, un ¿no? curso de pintura al fresco. Que es una disciplina que no sé si se estará dando ahora en algún lado, ¿no? Y yo creo, es probable que en algún lado se dé, pero se daba, sin alardear, se daba en la Cárcova y en Meva. Me lo hizo advirtiéndome un amigo y compañero común, Carlo Marchesotti, que en ese momento era presidente de Meva, y me dijo, pero es el único lugar fuera de la Cárcova que está haciendo un curso de pintura al fresco, así que, y durante 2 años hicimos ese curso, con bastante cantidad de gente. Sí, yo me acuerdo que había un grupo grande que trabajaba mucho en el patio de atrás de la mutualidad, Claro. haciendo los murales. En realidad, sí, en realidad, bueno, por lo que me decís, no se está haciendo más en ningún lado. Yo no Porque en la conozco Cárcova no se está que se haciendo. esté hecho, yo no conozco que se esté hecho. Sé digo, hay gente que conoce la técnica y quizás la practique, porque tampoco hay paredes para hacerla. Claro. Tiene que reunir determinadas condiciones técnicas para que se pueda hacer y preservar. No se puede hacer, digo, no es recomendable hacerlo en un espacio exterior, tiene que ser un espacio interior con determinadas condiciones en la pared, así que bastante complejo. Digo, es una técnica muy sencilla, pero lleva todo un proceso de complejidad anterior para poder hacerlo. Así que no creo que no deben estar enseñándolo en ningún lado. Es una pena porque son técnicas que se pierden. No, yo recuerdo que Pujía, que también lo conocí en esas épocas de Meva, últimamente él decía, estaba preocupado en crear un observatorio de los materiales, y hablaba del fresco, hablaba de muchas disciplinas. Dice que se van a terminar perdiendo, decía acá, ¿no? Sí, vamos a tener que ir a buscar al exterior para volver a traer eso. Para volver a tener el aprendizaje de la disciplina. Sí, es cierto. Pero bueno, creo que es como imposible, si no lo encara una institución, poder desarrollar la enseñanza de técnica, por lo menos de fresco. Claro. Nosotros hicimos una experiencia en el taller de Jalil, de Osvaldo Jalil, hace 7 años, 8 años atrás. Y bueno, que fue fenómena, digo, más allá de que se malogró en una parte el mural que se realizó porque se hizo al exterior, que era el lugar que era posible hacerlo. Pero bueno, también, pero
de hecho fue hecha a puro corazón, con el esfuerzo, un esfuerzo Claro. muy grande de un grupo de amigos que se interesaron que en realidad eran todos conocidos, que se interesaron en, en aprender la técnica. Pero si no es de esa forma, es imposible hacerlo. Creo que era una época, me parece, esa de MEVA, de los talleres, del fresco, de las clases al aire libre que se hacían para salir a pintar paisajes desde el Sí, MEVA, que había una época del hacer, ¿no? Más que de sí, la teoría. sí, sí. ¿Vos qué pensás? Porque me parece que se ha perdido mucho en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que era una época del hacer. Mira, mi formación fue en las escuelas de arte, en las viejas escuelas que ya no existen. Perdura la Belgrano por ahí, ¿no? Y los tipos que estaban a cargo de los cursos, los profesores que estaban a cargo de los cursos, yo tuve suerte por los profesores que tuve, ¿no? Porque hubo algunos que me señalaron cosas que nunca más olvidé. Y eran muy prácticos. Ahora que vos nombraste al Tano Apullía, que fue uno de mis profesores, el primer año de la Belgrano, yo me acuerdo cómo funcionaba el taller. Eh, Apullía te explicaba y te hacía ver lo que quería que trasladaras con la arcilla a la pieza. Mirá de qué intensidad que tenía la práctica, que cuando no comprendías, venía, él la hacía en tu trabajo, él decía, ¿ves? Esto es, así pega la curva, así el plano dobla, y cuando vos entendías lo que era, lo agarraba con las dos manos y decía, toc, 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 ahora hacelo. ¿Eh? Claro, no te lo hacía, te mostraba y después te hacía Claro, que. te Claro, mostraba, pero te mostraba en el hacer, ¿no? claro, claro. Y vos aprendías, o por lo menos veías, cómo ponía el barro, cómo resolvía la forma, ¿no? Cómo armaba el volumen, lo veías ahí. Claro. Y bueno, así otros más, ¿no? Me acordé de Puliga porque lo mencionaste vos. Así que sí, creo que era eso. Yo en la formación tuve teoría, porque había teoría en las escuelas, pero era relativo, eran las materias pedagógicas, inclusive con materias que podían haber sido teóricas, como, como, como la de sistema de composición y esta cosa, teníamos que ejercitarlo, lo teníamos que hacer. Digamos, no era la teoría explicar teóricamente cómo componer, sino hacerla, utilizarla. Yo creo que se perdió. Yo Claro. inclusive hasta el tiempo que tuve, que venía gente al taller, había gente que venía habiendo pasado ya las escuelas o los talleres donde habían estado y no tenían la práctica de hacer. Era una, una, una actitud hasta de torpeza en el manejo de la práctica, ¿no? Y es bastante grave eso. Pero va, Claro. grave por lo menos para las técnicas tradicionales, que son las que uno hace, digamos. Indudablemente, eso también cambia el escenario de la estética argentina, ¿no? Sí, También claro, eso aporta para claro el que lo cambio cambio. de la estética. Sí, sí, claro, sí. Aporta, eh, yo en realidad no sé, porque me parece que es muy confuso, muy confuso, digo, por lo que uno ve, el, el panorama actual de la plástica, es bastante confuso.
Y sí, tiene que ver eso, pero además tiene que ver también una concepción de lo que hay que hacer, de una orientación muy ajena a los hacedores, una concepción que viene desde la teoría, que en general yo creo que lo que impone son modas Mm. y, y lo que impone son maneras de hacer, de producir mercancías para el mercado. Esto es la sensación que tengo de lo que pasa, ¿no? No, digo que ahí este tema del decir y del hacer, ¿no? Ujú. Eh, Sí, sí. Pensaba particularmente en lo que está pasando y pensaba particularmente en vos, ¿no? Como, digamos, como sujeto creador, digo, un tipo que vos sos un tipo preocupado un poco por lo originario, un tipo preocupado por Kush, un tipo preocupado, además has hecho homenaje y has trabajado mucho y has viajado mucho por el norte y Ujú. por nuestras culturas originarias. O sea que lo que quiero decir es que eso sería, estoy como pensando en voz alta, digo, eso sería un poco el decir. Alguien te dice desde algún lugar, que puede ser Cuyo, un originario, Ujú. algún mandato, ¿no? Y vos realizás y has hecho cosas realmente maravillosas, ¿no? Como, bueno, todo el homenaje a Cuyo, incluso apareces en la película de homenaje a Kush, del Chiqui Falcone, De bueno, Falcone, sí. digo, en ese tema, estéticamente sos un referente, ¿no? En ese tema. Poca gente ha trabajado con eso, ¿no? Y yo creo que ahora lo que vos decías, el decir es otro, ¿no? Me parece. ¿Vos qué pensás? Eh, sí, lo que pasa que, a ver, uno busca, yo por lo menos busco, y alguna otra gente que uno conoce, busca eh, confirmar lo que uno intuitivamente piensa que es sobre lo que hay que trabajar. O sea, Kush, lo que, en mi caso, lo que hizo la lectura de Kush, porque no, digo, no soy un experto en Kush, soy un lector interesado de Kush y de otros nacionales, digamos, eh, que también hablaron sobre cuestiones cercanas a la estética. Lo que hizo es confirmar o, o ampliar el campo de lo que yo venía no originalmente pensando, porque lo pienso con otra gente, con otros amigos que hacen otras actividades de las llamadas artísticas. Eh, Kush confirmó teóricamente lo que yo pensaba. Esto es lo que pasó con Kush y con otros, ¿no? Claro. Eh, y, y abrió puertas para entender más por dónde había que caminar, porque, digamos, Kush, lo que en la cuestión estética y en otra también, lo que te plantea es, bueno, mira, esto por acá hay que caminar, pero no cómo caminar por acá. Cuando Claro. Kush, no me acuerdo en qué texto, creo que en un texto que escribió para el programa del estreno de una de sus obras de teatro, que no me acuerdo si era Cafetín o alguna de esas, dice en ese escrito, entre tantas cosas que dice que el problema de los creadores en la Argentina y en América, lo plantea, es anterior a la estética. Mm. Dice, nos hicieron creer que éramos lindos y no somos lindos. Somos feos, olorosos,
esta referencia al hedor de América, ¿no? Bueno, Claro, esto te claro. plantea, Ah, a ver, buscar otros términos, si es que se le puede llamar así, buscar otros términos a los que habitualmente se usan en tanto la belleza de lo que pintaba. A mí la belleza que en lo que yo pinto no me importa, realmente no me importa. Digo, yo lo pinto y pinto con algunas condiciones técnicas que tengo, que son las que tengo y las que aprendí, y de la pintura en general. Pero es otra cosa la que uno busca. Yo por lo menos es otra cosa la que busco. A partir, bueno, esto de Kush me confirmó esto que estoy diciendo. Me dijo, esto era, es anterior a la estética, ¿no? Tenemos que plantearnos primero qué somos, dónde estamos, y después, a partir de ahí, elaboraremos o elaborarán la estética, nuestra estética, ¿no? Teórica. pero todos estamos un poco marcados en la formación por el barroco americano, ¿no? Por el Claro, sí, barroco sí. cusqueño, ¿no? Esa cosa del 1600 que Ujú. trajeron los jesuitas y todo, que bueno, elaborar la materia elaborada, ¿no? Eso, yo hasta un determinado momento creía que ahí había empezado la pintura, ¿no? Mira qué Mira, ridículo, ¿no? claro, claro. Que en América había empezado con el barroco Ajá. americano, ¿no? Y Y, después lo que y, vos decís, porque era lindo, porque era bello, porque los arcángeles, arcabuceros, toda esa cosa era una claro, cosa claro. bella, Ajá. que creo que es lindo, Sí, pero que no, bueno, claro. lo que vos decís, esa es la estética que viene, que llega, pero hay algo antes de la estética. Está bueno Claro, eso, está muy claro, claro. interesante. Claro. Estoy ahora acordándome de muchas, digamos, uno buscó en muchas fuentes, ¿no? Hay un texto de Homero Mansi Mm, que yo lo leí la primera vez en un catálogo de uno de los ex integrantes del Grupo Sur, ¿no? ¿Verdad? Carreño, Vinci, ¿eh? sí, sí, Capristo. Ezequiel Linares, sí. Exactamente en un catálogo de Linares, Ah, que era un catálogo de una muestra de él donde había dibujos muy porteños de principio de siglo, de unos compadritos, de unos milongueros. Y él puso ese texto de Mansi en el catálogo, eh, y, y Mansi dice, entre otro montón de cosas, que dice, eh, todo lo bueno venía de afuera, todo lo bello venía de afuera, hasta que irrumpió lo popular, que creó lo que quería e inventó su gusto. ah, ¿Mm? inventó, ah. Y ese, mirá, y después me enteré que ese texto que puso Linares en su catálogo era el prólogo de un libro, el prólogo de Mansi a un libro de un versificador porteño, mira, no recuerdo ahora, Héctor Gagliardi. Ah, de Héctor Galeano, sí, sí. Ah, sí, sí, un poeta popular, así, Un muy, poeta muy, muy de popular. barrio, sí, muy lindo, sí, sí. Ah, ah, Bueno, pero digo, esto que dice Mansi ahí es otro de los ingredientes que a mí que yo quiero que estén en mi pintura y en mi grabado. Esto, lo popular, porque yo soy de eso. me gusta hasta esa palabra inventa, que Sí, sí, parece claro. poco intelectual, me gusta, ¿no? Claro, Sí, esa es sí. la cosa de la invención, ¿no? Ujú. Está muy bien. Bueno, como ha pasado en otros ámbitos como Roberto Ari, como Claro, tantos, ¿no? claro. Sí, sí. Sí, sí. Inventaron una literatura, ¿no? Inventaron una literatura. Claro, claro, Sin desechar las influencias, digo, digamos, no es cuestión de decir, no quiero nada de esto, voy a inventar. Siempre se inventa a partir de, claro, ¿no? claro. Inventa a partir de lo que conociste, de lo que hicieron otros, acá.
de lo que hicieron acá en América Ah, y de nuestra cultura mestiza. Esto es mm. lo que somos, de última, ¿no? Se, se nota en todo el país, se nota. Y en Buenos Aires, bueno, se nota con el tango y algunas expresiones más. Lo jorobado que me parece a mí que pasa, que pasó y pasa, es que la negación de lo anterior, de nuestro país, de lo Mm, anterior a la conquista. ¿No? claro. Que nos guste o no, también estamos, aunque sea de manera inconsciente, estamos influenciados por eso, influenciados por las migraciones, sobre todo nosotros los porteños, ¿no? Eh, la ciudad eh, ha recibido migraciones de nuestros compatriotas de las provincias durante un montón de tiempo y durante los últimos tiempos de otros compatriotas latinoamericanos, de paraguayos, bolivianos, peruanos, un montón de uruguayos. Bueno, esto, esto es influencia que yo creo que algunos sectores del arte o de la intelectualidad niegan porque porque tienen un pensamiento eh, no argentino, digamos, para llamarlo de Ah, alguna forma, un pensamiento colonizado. bueno, se han dado cosas como, por ejemplo, en los años 60, todo este crisol de cultural que hubo en Buenos Aires fue fuerte, ¿no? Porque había Sí, sí, claro. Sí, pintores sí. de toda Latinoamérica o escritores como Miguel Ángel Asturias o Rafael Alberti, los que venían exiliados de España, digamos, Sí, eso sí. fue ¿no? Un crisol Sí, sí, de- sí. muy fuerte, ¿no? Sí, Ahora, sí. vos pensás que hay una escuela de la pintura argentina? No, yo creo que hay eh, eh, digo, creo que hay que hubo, y en realidad en la actualidad no conozco, pero hasta el siglo, fines del siglo pasado, desde la década del 30 en adelante, un poquito antes, hay como hitos de pintores, de pintores y de escultores que, que intentaron caminar por la senda esta de hacer una pintura relacionada con Argentina en principio y con América, ¿no? sin, eh, eh, sin caer en aquello que construyó la generación del 80, que también intentó hacer una pintura argentina, pero mirando para afuera, no mirando para adentro. O sea, Ah, cualquiera de los grandes maestros de la Cárcova, de la Valle, cualquiera de ellos, ¿no? Este, se propusieron hacer una pintura que perteneciera al país, pero que perteneciera a ese país que se estaba construyendo, que es el país oligárquico y dependiente que construyó la generación del 80. Y es el que todavía estamos eh, eh, teniendo acá en danza y nos maltrata, digamos, ¿no? digo, atándolo con lo que venías diciendo, es que esa generación del 80 que dijo vamos a hacer París Sí, sí. o O Londres o Roma. Italia en la pintura o Roma en la Sí. pintura, tenía un proyecto. Claro, sí, Podemos sí. acordar o no, pero digo, tenía un proyecto claro. Me parece que Seguramente. a lo mejor ahora lo que nos falta es eso, tener un proyecto, ¿no? Puede ser que falte un proyecto. Yo creo que está latente ahí el proyecto, pero a tu pregunta anterior, digo, hay hitos, ¿no? Hay pintores. Gramajo, por ejemplo, Gómez Cornet, la Escuela de Santa Fe,
Claro. Que arrimaron cosas, ¿no? Arrimaron cosas y construyeron una pintura que podemos identificar como propia. Es decir, la podemos ver como propia. No es una pintura que vos digas, ah, qué buena pintura, pero puede haber sido pintada en cualquier país del mundo, ¿no? Estos artistas y algún escultor que se me escapa, y algunos escultores y Gambarte, por ejemplo, otro, ¿no? Claro. Hicieron una pintura absolutamente reconocible, como propia. Original en lo individual y original entre todos, ¿no? Bueno, pero hay hitos, hay así puntos, tipos que se preocupan, pero no crearon escuela, no tuvieron seguidores, sino que, bueno, seguidores en la idea, no en la manera de hacer, no en copiar lo que esta gente inventó, sino en conceptualizar lo que se propusieron. Gambarte, por ejemplo, te decía por ahí en algún reportaje que leí que él pinta con todos los elementos universales de la pintura, pero pinta como un hombre de América. Y Gramajo tuvo, digamos, problemas con el mundo del arte porque no renegaba de su voluntad de hacer lo que hizo, ¿no? Inclusive era denostado, despreciado porque todas las acusaciones posibles, porque era folclórico, porque estaba mal pintado, un montón de esas cosas, ¿no? Si no entraba dentro del proyecto que tenía claro, no entraba la dentro del generación del proyecto. 80, claro. Y Cornet, mira, ahora me estoy acordando de esas cosas, ¿no? Gómez Cornet, por ejemplo, que muy reconocido por él, muy influenciado por el cubismo, ¿no? Cuando viene de Europa, va a Santiago, a su provincia, y cuenta por ahí en algunos escritos, dice que cuando llegó a su provincia y volvió a verla y volvió a estar con la gente de su provincia, se dio cuenta que no podía utilizar las mismas cosas que utilizaba en su aprendizaje. Tengo que cambiar, tengo que utilizar, sin desechar aquello, tengo que hacer otra cosa. Esto no me sirve para expresar a Santiago del Estero. Pero son personas, individuos, individualidades sueltas, y no un conglomerado de gente que trabaje sobre la misma idea, ¿no? De la misma forma, ¿no? Bueno, de alguna manera, vos y tu obra le pasa un poco eso, ¿no? Estás, digamos, fuera de los cánones aprobados por el Sí, establishment, ¿no? a mí me parece que sí. Me parece que sí. Ahora, prácticamente en estos momentos, estoy haciendo unas ilustraciones que me pidieron para un libro de poemas y cuentos. Y bueno, estuve pintando y el año pasado estuve haciendo grabado todo el año, porque me llevó un año hacer un objeto, medio un libro ahí que hice, que está grabado, los textos Claro. y ilustrado. Sí, Así que no estuve lo vi, haciendo... no lo vi en carne propia, pero lo vi por imágenes. ¿Lo viste? Ah, bueno, Me encantó, sí, sí, sí. me llevó ese librito, me llevó un año de trabajo porque y fue un poco una tabla de salvación, una tabla de salvación porque me pegó bastante fuerte la pandemia al principio, me pegó psicológicamente. Estuve como un mes sin poder trabajar y
bueno, me salvó, como en varias otras oportunidades, me salvó el grabado. Me, Claro. me puse a trabajar en eso Ah, y me salvó. Sí, ahí también fue buena la experiencia porque eh, eh, me conectó bastante más el grabado esos grabados con la pintura que venía haciendo. mira. Una serie de pinturas así que me sirvió. Y sí, Ah, yo noto que a lo que te referías vos, que estaba bastante ajena a lo que se hace, la pintura que estoy ah, haciendo. En realidad no sé si está bien o está mal, pero es lo que hago, ¿no? es lo mío. Es, claro, es lo que hago. Una pregunta, no para que, no pidiéndote un consejo de maestro, sino una cosa así de guía, como vos te referías a Kush. ¿Vos qué le dirías a un joven que actualmente se está formando, que quiere tomar este oficio, este espacio de la creación en las artes plásticas? ¿Qué le diría en este momento crítico? Yo lo que le diría es que trabaje mucho, que conozca las formas de hacer, porque va a tener las maneras de hacer, porque va a tener que encontrar sus propias formas de hacer y no las va a poder encontrar si no conoce en general cómo trabajar los materiales con los que va a crear. Y que ponga, y otra cosa que le diría es que no trabaje para vender, que trabaje creativamente y que después va a venir la venta y que intente vender, pero que no trabaje para vender, que no trabaje para el mercado, porque creo que es un mal bastante generalizado, y que tenga los pies en la tierra y mire dónde vive y trate de ser un emergente de eso que él vive, fuere lo que fuere, en su obra, Ah, que lo puede hacer explícitamente o simbólicamente, esto lo elegirá él y su manera de hacer, y que sea sincero, que no se mienta, que no se mienta, está muy y que bien. trabaje mucho, que Ah, trabaje mucho. Es la está única, muy- vos lo sabés, Rubén, es la única manera. Sí, sí, Vos sí, no, sí, sí. vos no crecés, digo, uno no digo, si es que uno crece, ¿no? Pero uno no crece en tu obra si no trabajás. Sentado y pensándola, solo eso no genera obra y no genera concreción de objetivos que te puedas plantear en la obra. La única manera es trabajar mucho.